Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. Hoy es sábado, por lo cual es día de síndrome, y en el día de la fecha vamos a estar haciendo el síndrome Lucas Paquetá. Futbolistas involucrados en escándalos de apuestas. Jugadores que, como vamos a ver el caso de Paquetá, bastante reciente, está siendo investigado, y otros que fue probado inclusive su culpabilidad respecto a este tipo de casos y terminaron siendo sancionados con varios meses sin poder jugar al fútbol. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si conocen otros casos lo dejen en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita. Si llegamos a 3000 me gusta, seguramente la próxima semana tengamos otro síndrome. Que me sigan en las redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, tienen todos los links en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el primero de los casos. Como digo siempre, si el síndrome se llama Lucas Paquetá, obviamente vamos a comenzar hablando de él. Lucas Paquetá es un volante brasileño que comenzó su carrera en Flamengo, que en el año 2018 fue comprado por el Milan, obviamente con muchas expectativas porque le había ido muy bien en el fútbol de su país. No fue buena su etapa en Italia, 44 partidos y solamente un gol, se termina marchando al Olympique de Lyon, ahí vuelve a relanzar su carrera, tras 3 temporadas donde jugó 80 partidos, 21 goles y 14 asistencias, y lo termina comprando el West Ham hace 2 temporadas, que pagó cerca de 40 millones de euros, inclusive un poco más, para quedarse con la ficha del jugador brasileño. Un jugador que la última temporada jugó 41 partidos, marcó 4 goles y dio 7 asistencias, y la verdad es que no le fue de la mejor manera en el West Ham, como tampoco al equipo que terminó más peleando el descenso que por algunos puestos para clasificar a Europa. Jugador habitué en la selección brasileña, 42 partidos donde ha marcado 9 goles, y que hasta hace muy pocos días se empezaba a comentar que debido a la lesión que había tenido Kevin De Bruyne en el Manchester City, tenía todo prácticamente arreglado para que justamente este conjunto inglés, dirigido por Pep Guardiola, pague más de 100 millones de euros para quedarse con el pase del brasileño y se convierta en esta temporada en el reemplazo de De Bruyne. Sin embargo, a los pocos días se conocía la noticia de que el pase se caía. ¿Por qué se caía el pase? Y esto quizás es lo más insólito y lo que viene obviamente a colación con el síndrome. Lucas Paquetá está siendo en este momento investigado por la Federación Inglesa de Fútbol por un escándalo envuelto obviamente con temas de apuestas. Lo que se le imputa a Paquetá, o lo que dicen que podría haber estado involucrado, es que en un partido frente al Aston Villa el 12 de marzo del año 2023, él se saca una amarilla, la cual es polémica, quizás una patada atrás en la mitad de la cancha innecesaria, hasta ahí igualmente no hay nada raro, pero lo raro, lo que sí llama la atención, es que en el momento en el cual él recibe la amarilla, el sitio de apuestas Betway, que ahora vamos a comentar un poco respecto a este sitio, recibió una gran cantidad de apuestas a las cuales se aludía de que justamente Paquetá en ese momento iba a recibir una tarjeta amarilla. ¿Qué tiene Betway de particular? Que justamente esta empresa de apuestas es el sponsor principal que podemos encontrar en la camiseta de el West Ham, el equipo donde juega Lucas Paquetá. Y otro dato que tampoco hay que dejar pasar es que en el Betis, Luis Felipe, también brasileño, y también el Betis, que tiene como sponsor a Betway, el mismo día también recibió una tarjeta amarilla, la cual muchos usuarios habían apostado a que iba a terminar recibiendo en ese momento del partido. A raíz de esto, y después empezaron a conocer otros 2 partidos frente al Bournemouth y otro frente al Leeds, empezaron una investigación con Paquetá, la cual al día de hoy hizo que se caiga su pase al City, que no sea convocado a la selección brasileña para esta doble fecha de eliminatorias, y que habrá que ver si se termina comprobando su culpabilidad, si no lo terminan inclusive sancionando con varios meses y partidos sin poder jugar en la Premier. Pero hace muy poco tiempo también recordarán muchos que hubo un caso también en la Premier de uno de los goleadores de la competencia que terminó con una sanción importante, que es el caso de Ivan Toney. El delantero inglés que peleó toda su vida en el ascenso, pasó desde la 4ª categoría a la 3ª, luego llegó a la 2ª división con el Brentford y logró con este equipo justamente el ascenso a primera. Su última temporada, la 22-23, había sido fantástica, 35 partidos, marcando 21 goles en Premier. Es un jugador que además se había convertido en convocable para la selección inglesa. Muchos hablaban de el recambio de Harry Kane cuando no esté, por el buen rendimiento que venía teniendo en el Brentford, uno de los equipos revelación de la Premier, pero que lamentablemente a fin de la última temporada y principios de esta se dio a conocer
Un caso también bastante extraño en el cual Tooney fue acusado de más de 250 cargos de apuestas. Apuestas en las cuales estaba involucrado. Él apostaba a que él iba a marcar goles, por ejemplo, e inclusive había apostado en contra de su propio equipo, diciendo, por ejemplo, que el Brentford iba a perder. Lo cual evidentemente no está muy bien visto, inclusive es peor que terminar apostando cuando vos mismo estás involucrado en las apuestas. En este contexto, una vez que fue llamado a declarar, él terminó admitiendo 232 de los cargos y además fue diagnosticado con adicción a las apuestas. La verdad que un caso bastante particular, apuestas que se dieron en un lapso de 4 años, entre 2017 y 2021. ¿Cuál fue la sanción? 50.000 libras esterlinas, quizás la parte menos dolosa, pero 8 meses de sanción, que en un principio eran 15 meses sin poder jugar, luego la sanción fue reducida y volverá recién al campo de juego, el 16 de enero del año 2024. Una lástima porque un jugador, como les digo, que sin duda estaba en el mejor momento de su carrera. Un caso también bastante particular se dio en el año 2020 con Kieran Trippier como involucrado. El lateral derecho actualmente en el Newcastle, pero con pasado en el Tottenham, Atlético de Madrid e inclusive en la selección inglesa, se dio un caso bastante particular porque fue sancionado no por él haber realizado apuestas, sino porque su círculo familiar y amigos habían realizado apuestas. Les cuento un poco la situación. En el año 2019 se rumoreaba y se terminó confirmando que se iba a marchar del Tottenham a jugar al Atlético de Madrid. Aparentemente él se lo habría contado a amigos y conocidos y muchos de estos comenzaron a realizar apuestas de cuál iba a ser el próximo destino de él en lo futbolístico y apostaron mucho dinero a que iba a ir al Atlético de Madrid sabiendo justamente de mano de él que esto podía ocurrir. Cuando estas apuestas se dieron a conocer y fueron investigadas por la Federación Inglesa de Fútbol, se tomó la decisión de sancionarlo con 77.000 euros y además 10 semanas sin poder jugar. En ese momento las tuvo que cumplir en el Atlético de Madrid, porque ya se encontraba jugando allí, ya que esto fue en el 2020. Pero un caso muy particular, teniendo en cuenta que ni siquiera fueron apuestas propias, sino que su propio círculo familiar fue lo que terminó afectando en este caso al jugador. Y otro caso bastante similar al de Trippier, que fue un antecedente, digamos, también a la hora de sancionar al jugador, fue lo que ocurrió con Daniel Sturridge. El delantero que todos recordaremos por su paso en el Liverpool, entre otros equipos, también jugó en el Chelsea, que hace varios años que no lo vemos en su mejor versión, pero al margen de eso, fue sancionado también en el año 2020 con 4 meses de exclusión de poder realizar cualquier actividad futbolística y 170.000 euros de multa. ¿Por qué lo sancionado? Por haber facilitado información a su hermano de que en el año 2018 se iba a ir a jugar al Sevilla, por lo cual terminaron haciendo muchas apuestas respecto a esto para ganar dinero. Lo más paradigmático quizás o irónico del caso es que él finalmente no se fue al Sevilla, se terminó yendo a préstamo al West Bromwich. Sin embargo, cuando se enteraron de esta información y que él había sido el que había facilitado justamente este dato, lo decidieron sancionar después de 2 años de que había ocurrido el hecho. Siguiendo en la Premier, que sin duda es la liga más rigurosa respecto a este tema y las sanciones que aplica, también podemos encontrar el caso de Joey Barton, uno de esos grandes villanos que hemos visto a lo largo de los últimos años en el fútbol inglés. Manchester City, Newcastle, Queen's Park Rangers, Olympique de Marsella, Burnley, Rangers, entre otros equipos en los cuales jugó en su carrera, y que más allá de todas las cuestiones por las cuales era muy reconocido por su mala fama y su mal carácter, un jugador que en el año 2017 fue sancionado tras probarse que había realizado más de 1.260 apuestas en línea en un periodo de 10 años, entre el año 2006 y el año 2016. Lo irónico de esto es que esas apuestas que hizo fueron por casi un total de 250.000 euros, y el saldo era más negativo que positivo, ni siquiera es que había ganado dinero. Sin embargo, la norma E8 tan famosa que podemos encontrar en el código de la Federación Inglesa de Fútbol es muy clara como que los jugadores no pueden estar ligados a ningún tipo de apuesta deportiva. Debido a la gran cantidad de apuestas a las cuales se había visto involucrado, lo terminaron sancionando con 18 meses sin poder ejercer la actividad futbolística. En ese momento Barton ya tenía 34 años, no le quedaba mucho tiempo de carrera y justamente por eso decidió adelantar su retiro y no volver a jugar al fútbol. Si hay un lugar en el que sabemos que cuando se pudre todo, realmente se pudre todo y salpica para todos lados, es el fútbol italiano. Y esto ocurrió en el año 2011, cuando se dio a conocer, o mejor dicho se desmanteló, una red de apuestas deportivas, las cuales empezó de a poco a conocerse, en la cual estaban implicados muchísimos protagonistas del mundo del fútbol. Terminaron detenidos más de 20 jugadores, la gran mayoría no muy conocidos. Dentro de estos estaba un tal Christian Vieri, el Toro, dentro de los cuales
En los equipos que jugó fue el Atlético de Madrid, Juventus, Inter, Milan, realmente un muy buen goleador de comienzo de la década del 2000, y justamente por la implicancia de Viere comenzaron a implicarse dentro del mismo caso, aunque no tuvieron ninguna sanción, futbolistas como Francesco Totti, Daniele De Rossi, el técnico Antonio Conte, Domenico Crisito, por mencionar algunos nombres, que habían tenido conversaciones con él y en el cual había algún tipo de presunción de que podían estar dentro de esta red de amaño de partidos que obviamente lo que buscaban era ganar dinero a través de las apuestas. Finalmente, estos jugadores que mencioné nunca se pudo probar nada, pero como sabemos, todos los equipos en Italia, siempre que hay algún tipo de sanción de este estilo, terminan salpicados y todos fueron investigados, desde el Atalanta que había recién ascendido, la Juventus que como sabemos siempre está metida en estas cosas, e inclusive también la Lazio. Y para finalizar, un caso quizás menos conocido, pero para no simplemente hablar de la Premier, en el año 2016 un futbolista francés de la Ligue 1 también fue sancionado. En este caso fue el delantero Valéry Germain, futbolista con pasado en Mónaco, en el Niza, que también jugó en el Olympique de Marsella, en el Montpellier, que actualmente juega en el fútbol de Australia y que en algún momento fue tenido en cuenta en la consideración para jugar en la selección francesa. En el año 2016 fue sancionado con un partido y otro más, que después se terminó agregando, y una multa muy chica de apenas 1.500 euros por haber estado involucrado en un par de jugadores que habían realizado apuestas deportivas. Evidentemente el monto no fue muy importante, la Ligue 1 en general tampoco es que le importa mucho a la gente, pero a lo que voy es que fue una sanción mucho menos ejemplificadora que lo que veníamos viendo en la Premier. Evidentemente había algunos casos mucho más graves, como el de Tony o el de Barton, que hicieron muchísimas apuestas, pero en este caso la Federación Francesa de Fútbol no fue, digamos, muy severa con él y simplemente lo castigó con 2 partidos sancionados. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si conocen más casos los dejen en los comentarios. Con esto que pasó de Paquetá se me ocurrió hacer un resumen, en este caso un síndrome, hablando respecto a algunos de los casos más notorios. Como habrán dado cuenta, la gran mayoría de estos son de la Premier, lo cual es bastante hipócrita, teniendo en cuenta que la Premier al día de hoy tiene muchísimos sponsors y muchas casas de apuesta, ponen muchísimo dinero, pero no se puede apostar por parte de los jugadores. Raro y para pensar, pero bueno, es así como funciona la Premier. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta nos vemos mañana en un próximo video.